versículo 16. Le di por nombre lo que se muestra cuenta, lo que se muestra. Y cuando hablo de ello es lo que en un momento está fuera de nosotros, también cuenta. ¿Alguien lo cree acá? Imagínense que hice la introducción hace 8 días nomás. ¿Por qué? Porque hablamos completamente de todo el contexto como tal de lo que es el pasaje. Pero hoy quiero ingresar ya al texto de la palabra, para que nos enseñe un poco más lo que Dios quiere para cada uno. Amén. 4:16 de Primera de Timoteo dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí tengo que ver dos cosas que no son separadas y que en cierta manera ustedes y yo las hemos separado en muchas ocasiones. Dos cosas que van allí, nunca son diferentes, nunca son distintas. Si miramos el pasaje, esa primera parte, sabe que lo primero que pensamos cada uno es que van desligadas, un lado por el otro. ¿Cuál? Ten cuidado de ti mismo, ojo, lo que se ve, y ten cuidado también de la ¿qué? Doctrina, lo que no se ve. Eso es en cierta manera lo que pensamos, que eso tiene que ir diferente. Ahora, tenemos la tendencia a disociar esas dos cosas, hacer esa separación como tal. Es más, vamos con argumentos en muchas ocasiones a la luz de la palabra diciendo, lo que el Señor necesita es que yo cuide el corazón, porque de Él mana la vida, ¿cierto que sí? Entonces yo cuido mi corazón, guardo mi corazón, tengo todo mi corazón para el Señor, así que estoy bien. Estamos separando, estamos disociando esas dos cosas. ¿Por qué? Porque no es solamente el corazón. Porque hay otros que dicen en cierta manera, no es el corazón, y están más preocupados con lo que en un momento se ve. Preocupados entonces por lo que es trascendental, lo fundamental de nuestra vida, y en cierta manera lo que hace particular a una persona. Como habla, que habla, le salen letreros, gloria a Dios, aleluya, por todos lados, y la forma de vestir en muchas ocasiones representa en cierta manera el ser cristiano. Entonces, está lo que no se ve y está lo que se ve. Pero las dos cosas tienen que unirse, tienen que entrar a ser una sola. ¿Por qué? Porque Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánto lo dice? Por sus frutos lo conoceréis. Eso es lo que se ve. Pero también dice, el que codicia, la mujer ya adulteró. Eso es lo que no se ve. ¿Me doy a entender hoy? Entonces, Jesús lo fusiona. Y el apóstol Pablo lo que está tratando de enseñar a través de esto es fusionar eso. Lo que no se ve y lo que se ve son dos cosas que necesitamos prestarle atención. ¿Y por qué tengo que prestarle atención? Porque hoy se escucha de un evangelio como muy rebajado, como muy relajadito, como un evangelio como acomodado, como facilongo, como que pastor, predíqueme pasito, o si no me voy para otro lado, porque es que lo que importa es tener la iglesia llena. Y permítame decirle, para Dios no es así. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Discípulos. ¿Cuántos somos de ellos? Discípulos. Y al ser discípulos, ustedes y yo necesitamos aprender lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ponerle cuidado a unir estas dos cosas. Porque ustedes y yo estamos llenos de la gracia del Señor, pero cuando en un momento permitimos que esa palabra se haga realidad en mi vida, cuando entre a mi corazón y yo lo refleje en mi actuar, ahí empiezo a declarar, soy cristiano. Es más, no hay ni siquiera necesidad de decir palabras, porque las palabras se las lleva, sino que con mi forma de vida yo empiezo a decir lo que soy y lo que tengo dentro de mi corazón. Tienes que empezar a unirlas. Ahora, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo
Ten cuidado de ello, pero también ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de lo que se ve y ten cuidado de lo externo como tal, pero también ten cuidado de lo interno, lo que es la doctrina, lo que en un momento entra en tu corazón. Porque nosotros somos muy dados a ver como tal. Un ejemplo que podemos traer como para argumentar esto es, Señor, es que Samuel en un momento fue llamado a colocar los reyes de Israel. Y permítame decirle, cuando Samuel es enviado por Dios a que nombre a David, él llegó a la casa y estaba acostumbrado a algo. Recuerden que el primer rey fue Saúl. ¿Y cómo lo nombraron? Llamaron a todo el pueblo al parque. Y lo primero que salía, lo que más representativo estaba era Saúl. Era el más alto, era el más fornido, era el más hermoso. Así el pastor como tal. Pero entonces el sentido es, ese es. Cuando llega a la casa de David, ¿qué es lo que hace Samuel? Empieza a mirar y el más alto, el más fornido, el más hermoso, igual al pastor, ese es. Entonces empieza en cierta manera a decirle, no es así. No es así. Claro, el Señor mira el corazón, ¿cuántos lo creen? El Señor mira el corazón, pero claramente le dice, tú miras la apariencia, pero no miras el corazón. Cuando eso pasa, iglesia, entonces entramos a decir, no, pastor, es que es el corazón. Y con argumentos empezamos a decir, es que es con el corazón. Pero entonces, ¿para qué Jesús dice, por sus frutos los conoceréis? ¿Para qué en un momento determinado Pablo o Pedro más bien le dice a las mujeres que se vistan decorosamente? ¿Para qué en un momento Pablo le dice a Timoteo, a las mujeres que se vistan con ornamentos, no con cosas ostentosas? Y eso lo dice ¿por qué? Porque lo que se ve también cuenta. Lo que en un momento determinado está en nosotros también cuenta. Entonces no es solamente el corazón. Y quiero que en esta mañana tengamos algo claro de parte de la palabra. Lo que se ve dice que fue lo que aprendimos. Lo que se ve dice que fue lo que aprendimos. Ahora, ¿aprendimos de dónde? ¿Aprendimos de quién? Cuando miras a alguien en su conducta, en lo que es la conducta de esta persona, en su manera de comportarse, en su manera de hablar, en su manera de vestirse, tú estás conociendo cuál es la doctrina de esa persona. Tú empiezas a coordinar claramente estas dos cosas que está diciendo Pablo ahí. Cuídate a ti mismo y cuida tu doctrina. Cuando tú ves la forma de representar a una persona, nos parece importante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo es diferente. Tiene algo diferente. ¿Cuántos lo creen? Empieza uno a llevarlo como tal. Nos fijamos en eso. Pero fíjese que en un momento no nos pareciera muy importante decir lo de por fuera vale nada. Y entonces viene algo en lo cual nos fijamos hace 8 días, pero que es importante verlo. Capítulo 3 nos habla o nos da cuenta de unos requisitos para los líderes. ¿Cuántos son líderes acá? Solamente 4, no más. Entonces, cuando ustedes y yo necesitamos saber que somos líderes, es que somos apartados y separados por el Señor. ¿Cuántos lo somos? Eso significa que ustedes y yo somos santos. ¿Cuántos lo son? Ojo, ¿qué significa ser santo? Apartado y separado por Dios. ¿Cuántos lo somos acá? Pero con un proceso de santificación. Somos santos porque somos apartados y separados, pero en proceso de santificación. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a dejar muchas cosas nuestras para mostrar lo que es el carácter de Cristo Jesús. Y eso empieza en cierta manera. Esos son los requisitos de los líderes de la iglesia. Y Pablo empieza a hablar que esos requisitos para los ancianos, para los obispos, son requisitos que en cierta manera encierran toda la iglesia, porque habla de los diáconos también. Y lo podemos encerrar en una sola palabra: irreprensibles. Irreprensibles. Entonces,
En los requisitos que se dan a los ancianos, a los obispos, a los diáconos, o sea, las personas que sirven en la iglesia, no es solamente para el pastor, no es solamente para la persona que está allí, no. Yo pienso que debe ser un ejemplo, ¿o no? Les coloco un ejemplo en esta mañana. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y cuántos tienen hijos en sujeción? Papito, vaya, lave la loza, y eso corren. Papito, limpia el cuarto, y eso vuelan. Sí, estamos, mi amorcito lindo y mi vida, vaya y trapié. Y eso, ¿cuántos entramos en ese sentir? ¿Me voy a entender hoy? ¿Por qué? Porque, escuchen bien, entramos en un aspecto de sujeción. Dice, en cierta manera, ese evento como tal del capítulo 3, que hay unos requisitos. Y esos requisitos deben de venir de ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que en un momento tenemos? ¿Para qué? Para vivir esa santidad o empezar a vivir en esa santidad que Dios quiere. Mire otro de los aspectos. Marido de una sola mujer. ¿Qué más? No debe ser dado al vino. ¿Qué más? Ni a las ganancias deshonestas. Es decir, no debe ser ni una persona ambiciosa, llena de avaricia, y debe ser una persona que no sea nueva en el evangelio, y una cantidad de normas que declara a través de ese estilo de persona. O sea que estamos en proceso, ¿cuánto lo creen? Ahora, ¿usted cómo comprueba esa clase de normas en un líder de la iglesia? ¿Cómo comprueba esa clase de normas en el pastor? ¿Cómo la comprueba? ¿Por lo que está dentro del corazón? ¿O por lo que se vive? ¿O por lo que se muestra? ¿Cómo vamos a seguir una persona que en un momento determinado no tiene un ejemplo? ¿Me doy a entender hoy? Llegó una persona a la iglesia en una oportunidad, de una iglesia que tengo que llamarlo, es una secta, la Ministerial de Jesucristo. Y tuvimos la oportunidad de recepcionarla y me pareció curioso que viniera a la iglesia, porque una de las cosas que hacen allá es prohibirles ir a otra iglesia. Es una prohibición completa. Y entonces vinieron de allá y yo les dije, ¿por qué están acá? Me dijo, pastor, porque la persona que me dio profecía lo vi borracho y haciendo escándalos allí en Picaleña. Cuando yo estoy hablando de esto, escuchen bien, tiene que ser tu vida, cuida tu vida y cuida tu doctrina. Y tiene que ir, ahora sí me doy a entender hoy, tiene que ir de la mano. O si no, no podemos ser ejemplo ante nadie. Ahora, yo vuelvo a reiterar, santos en proceso de santidad. Con eso le estoy dando la oportunidad de que hay misericordia de Dios todavía hoy. De que hay misericordia del Señor hoy. ¿Cuántos lo creyeron acá? Entonces, ten en cuenta. Uno ve cómo es el comportamiento de esas personas en la iglesia. Uno se fija cómo es el comportamiento de ellos con los hijos como tal. Uno se da cuenta cómo ellos hablan a los líderes de la iglesia. Uno tiene que empezar a darse cuenta cómo es el comportamiento de ellos. ¿Para qué? Para que sirvan de ejemplo a nuestro caminar en Cristo Jesús. Ay, ay, ay. Por eso, en cierta manera, hoy tengo que decirles, con todo el corazón abierto, que a pesar de los errores, hemos tratado en lo posible de serle fieles al Señor. Y pienso que en un momento hemos sido un ejemplo. A propósito, doy las gracias el viernes pasado a la vigilia. ¿Quién vino? Fue buena, ¿no? Buena, ¿no? Pero quiero agradecerles a los líderes también, porque nos hicieron un regalo muy especial a mi esposa y a mí. Y todo porque cumplimos 34 años de casados el viernes. 34 años de casados. 36 años de caminar juntos. Eso es ser ejemplo. Eso es decirles que en medio de
tantos inconvenientes que podamos tener, creemos de que Dios tiene verdaderamente la bendición para nuestra vida. Yo no sé si me estoy dando a entender en el día de hoy. Empieza a ser ejemplo el líder en el cual hemos creído que el Señor lo ha colocado. Y eso empieza a hacer efecto. Por eso Pablo le está colocando ese ejemplo en los capítulos 3, para que en ese capítulo 4 verdaderamente veamos lo que Dios quiere para con nosotros. ¿Cuántos lo creen acá? Ahora, eso no se puede disociar. Esas dos cosas no pueden entrar en polémica como tal. Es importante tener en claro. Ahora, podemos decir lo contrario. Lo que tú aprendiste se refleja en lo que se ve. Lo que tú has aprendido se va a reflejar en lo que se ve. Usted puede argumentar y decir que ama a Dios, que tiene al Señor en su corazón, pero que si lo que ve dice otra cosa, entonces vamos a tener problemas. No sé si me doy a entender hoy. Tú puedes decir que yo amo al Señor con todo mi corazón, pero mi vivencia está diciendo algo contrario. Y cuando mi vivencia dice algo contrario, no soy el mejor ejemplo para decir soy hijo de Dios. Y esto se lo voy a llevar porque son 3 puntos que en un momento nos deja este versículo, para que simplemente veamos cómo el apóstol Pablo va llevando a Timoteo diciéndole cómo debe verdaderamente comportarse. Ahora, volviendo a ese capítulo 3, ojo, la sana doctrina se evidencia en la santidad. Ojo, la sana doctrina se evidencia por la santidad. ¿Cuántos somos santos? Ya menos. ¿Cuántos somos santos? Apartados y separados para Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos estamos en proceso de santidad? Aquí todos nos colocamos en ese mismo sentir. Por eso te estoy diciendo, volviendo a ese capítulo 3, la sana doctrina. Ojo, ¿cuál es la sana doctrina? La palabra de Dios. ¿Cierto? Es la verdad para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen? Esa sana doctrina se evidencia por una santidad. ¿Y cómo la evidencio? ¿Cómo la evidencio? Si pongo cara de ponqué acá, pero en mi casa soy diferente. Si pongo cara de ponqué acá, pero en el trabajo soy diferente. ¿Cómo evidencio verdaderamente que estamos caminando para que esa santidad verdaderamente se vea en nuestra vida? Ahora, esos estándares por los que van a servir en la iglesia son altísimos, iglesia. Son altísimos. Y todos somos llamados a servir en la iglesia. Pastor, no. A mí déjeme quieto, aquí estoy sentado bien. Tú vas a hacer testimonio en la iglesia allá afuera. Ojo, tu familia te va a mirar, tu mamá te va a mirar, tu papá te va a mirar. Una de las cosas interesantes es que tengo mi mamá, y mi mamá le sirve al Señor, pero le sirve al Señor en la iglesia católica. Para yo llegar a la casa de mi mamá es un complique, porque desde la puerta de la casa es llena de escapularios, por todas partes, de imágenes, por todas partes. Ahí está mi hija que lo puede decir. Y eso es difícil para mí. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque al principio pensé que era a biblazos. ¿Sabe qué es biblazos? Le dejaba mensajitos por ahí, le abría la Biblia y se la dejaba abierta en un lugar. Cuando me decía, hijo, préstame una Biblia, yo, sí, mamá, téngala. ¿Y por qué? Porque es la misma Biblia de ella, para que abriera su panorama, y nada. Le dejaba por un lado, le dejaba por el otro, y no es a biblazos. Yo no puedo entrar aquí a decir que tú cambias a biblazos. Tú cambias por disposición del corazón. Ahí entra Jesús y empieza a hacer la obra. Y ahí entra el Espíritu Santo y te afirma como hijo de Dios. ¿Me doy a entender hoy? Descansé cuando le dije, Señor, te la entrego. Te la entrego. A mí me quedó grande. Y al día de hoy no he visto el cambio. No lo he visto. Pero lo que sí sé es que ella ve algo. Porque ella conoció a un jovencito en medio de circunstancias no tan buenas.
Ella tiene el concepto de que mi hijo era terrible, de que eran unas cosas tremendas lo que hacía. Ella tiene ese concepto. ¿Qué hago yo cada vez que voy? ¿Qué hago en un momento determinado? Mami, estoy en proceso de santidad. Pero no es que me salgan letreros, es que mi vida demuestra que es y vale la pena decir soy cristiano. Que así tenga un concepto diferente de cada uno de nosotros, yo con mi vida estoy dando un ejemplo totalmente diferente a lo que tiene el concepto de la gente. ¿Me di a entender en esta mañana? ¿Por qué? Porque esos estándares son, para servir al Señor son altísimos. No cualquiera, escuchen bien, puede decir voy a entrar a eso porque debe verse lo que cree. Ahora la pregunta para ti y para mí, ¿lo que ven los demás en tu vida refleja lo que creen? ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús acá? Entonces viene la pregunta, ¿lo que en un momento ven allá afuera reflejan que tú crees en Cristo? O viene otra pregunta, ¿lo que tú crees se refleja en lo que eres? Lo que tú crees, porque yo creo que esta es mi verdad, ¿cuántos lo creen? Esta es la verdad que en un momento determinado tenemos ustedes y yo. Lo que creemos verdaderamente refleja lo que eres. Pero viene otro punto. Este pasaje también nos muestra algo mucho más importante y escuchen, que se debe trabajar en las dos de la misma manera, con el mismo cuidado, con el mayor cuidado. Dice el versículo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ojo, ¿qué sigue? Persiste en ello. ¿Qué dice? Persiste en ello. ¿Qué significa persistir? Insiste, insistencia ¿en qué? En tratar de mantenerme en esas dos cosas de la mano. Escuchen bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello. Es importante que ustedes y yo luchemos con insistencia el cuidado que Dios ha colocado en tu vida y en la mía. Y esa insistencia, iglesia, se debe trabajar en las dos áreas, de la misma manera. No es solamente creer que las dos están separadas como tal. Ya vimos que no, están unidas. No es solamente decir, no. Hay que trabajar en las dos, pero con insistencia. Está diciéndole Pablo a Timoteo. Ahora, ojo con esto, iglesia. Tú debes de cuidar lo que se ve. Y tú debes de cuidar a las demás personas lo que no se ve. ¿Por qué? La santidad se refleja en el orden. La santidad se refleja en el aseo. La santidad se refleja en un hogar limpio. Y alguien puede pensar que no. Y podría decir, no, pastor, eso no va para nada. Dios levanta al menesteroso del lodazal y entonces Dios me está levantando de allí. Te quiero aclarar algo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Con eso te estoy diciendo, tú y yo somos la casa de Dios. Y cuando está diciéndome eso, la palabra, escuchen bien, es terrible que haya una casa llena de suciedad. Y aquí hablo en las dos maneras, en las dos partes. ¿Por qué? Porque todo tiene que evidenciarse, ¿cuántos lo creen? Todo tiene que en un momento entrar por lo que en un momento vivimos. Y cuando yo estoy hablando de esto, iglesia, yo no estoy hablando de cantidad de cosas o simplemente riquezas. No, yo estoy hablando que con lo que Dios nos ha dado, seamos ordenados, porque Dios es un Dios de orden. Y cuando Dios es un Dios de orden, te quiere colocar en tu corazón, en mi corazón, que seamos ordenados. Vuelvo otra vez con nuestros hijos. ¿Cuánto en un momento mandan al niño, papito, vaya, tiende a la cama y eso lo corren y la atienden? ¿Cuántos? Papito, barre y trapie. ¿Cuántos? Y corren. ¿Tenemos problemas en eso o no? Tenemos problemas con ello. ¿Por qué? Y aquí viene en cierta manera. Porque el ejemplo tiene que venir por nosotros.
Hay algo interesante. En la casa, quien lava la loza soy yo. Está mi hija acá, está mi esposa acá. En la casa, quien tiende la cama soy yo. Está mi hija acá. Pero con esto estoy tratando de decir, oiga, y el día que no prenden, que no tienen la cama es un problema, pero deje así nomás. Pero el sentido de lo que trato de decir con esto es, si no hay ejemplo, si no se ve el ejemplo de vivir en limpio, de vivir en ese sentido, ojo, no estamos demostrando santidad, el proceso en el cual queremos vivir por ser templo, casa de Dios. Amén. Entonces, la santidad se refleja en la limpieza. La santidad se refleja en el mugre de tu casa. Hay que pensar qué tan santo eres. Fíjate en el detalle, eso tiene que ver mucho. Porque si entiendes, ustedes y yo no podemos habitar en una cochinada porque Dios está viviendo conmigo. Porque Dios vive conmigo. Y vuelvo a reiterar, no es de riquezas. Estoy hablando de orden, de organización. Mi esposa molesta mucho por el mugre, ¿cierto, hija? Mi esposa molesta mucho, mucho por el desorden. Y hay veces indispone a los demás por ese sentido, pero yo le hallo la razón. ¿Por qué? Porque no hay nada más delicioso que estar uno bien en casa. Siempre he dicho algo, ¿me quieren invitar a casa? Yo voy. Pero ojo, no arreglen la casa porque va el pastor. Arreglen la casa porque Dios vive con ustedes. Arreglen la casa porque el Espíritu Santo está con ustedes. No soy de los que en un momento llego a la casa de improviso. ¿Sabe por qué? Porque no estoy para que pasen vergüenzas. Estoy aquí para decirles que de parte del Señor quiero ser un ejemplo para que ustedes vivan como Dios quiere que vivan. ¿Me doy a entender? Entonces, el sentir entonces cambia. Necesitamos ir de la mano en las dos cosas. Y con insistencia. ¿Por qué? Porque es la forma como vamos a llegar a la santidad. Sigo acá, iglesia. Tienes que cuidar lo que se ve. Usted no se arregla solamente para venir el domingo a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Usted lo hace porque, permítame decirle, siempre quiere verse bien. Pastor, ¿y por qué se quitó la corbata? Porque quiero ser igual a ustedes. No quiero ver más obstáculos. Quiero que entiendan algo. Todos estamos en proceso de santidad. Míreme como un humano común y corriente, que tiene los problemas también que tiene los obstáculos que tiene las tentaciones, lo mismo que cualquiera de los que estamos ahí, porque todos estamos en ese proceso de santidad. Por eso quise quitarme. Pastor, ¿y por qué tiene barba? Porque me peleé con Gillette. Ten en cuenta en un momento determinado. Ahí empieza a verse estas dos cosas de la mano. No estamos hablando de tal marca, de tal estilo, de colocarme. No. Yo estoy hablando de lo que refleja qué es lo que tienes tú en tu corazón. Cuando tú reflejas eso, vas a empezar a decir, lo de afuera cuenta también. Lo de afuera cuenta también. Y necesito empezarlo a ajustar. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces es solo apariencia, una apariencia desordenada, no refleja mucho lo que es la santidad. Pero recuerden, Dios es un Dios de orden y además dice, hágase todo decentemente y en orden. Decentemente. Una pregunta, ¿ese eres tú? Tiene que ser de esa manera. Ahora, mira la recomendación que le hace
Pablo a Timoteo. Mire la recomendación, versículo 12 de ahí el 4. Ninguno tenga en poco tu qué, tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes, ojo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. Recuerden que esta carta está dada para un jovencito que lo colocaron como pastor en la iglesia de Éfeso. Le dijo a Pablo, tienes que empezar a ser ejemplo. Ojo, y no coloques en poco tu juventud. Timoteo, en vez de sentirse achantado, acongojado, avergonzado por lo que es la juventud, debía convertirse en un ejemplo. Ahora, ¿cómo seguimos los ejemplos? ¿Cómo en un momento ustedes y yo seguimos esos ejemplos? Viéndolos. Viéndolos nomás. ¿Cuántos lo creen? Usted mira el ejemplo y usted sigue ese ejemplo. Entonces a él se le recomienda ser un ejemplo en todo. Y en todo es todo. Todo lo que podía ver en Timoteo debía ser un ejemplo. ¿Para quién? Para la iglesia. Y escuchen bien. Usted y yo somos la iglesia. Debemos ser un ejemplo donde quiera que estemos. Yo no sé si me di a entender ahora sí. Ten en cuenta, igual pasa contigo y conmigo. Todo lo que tú eres, todo lo que se puede ver, todo constituye en un ejemplo hacia los demás. Y cuando constituye eso, depende de ti y de mí, que ese ejemplo sea bueno, que ese ejemplo sea eficaz. Yo no sé si lo creyeron acá. Ahora, ¿ha prestado alguna vez algo y se lo devuelven dañado? Si es que se lo devuelven. ¿Alguna vez le ha pasado que prestas algo por algo? Mire, la ley de Dios dice claramente que cada uno responde por eso. Si le llega a pasarle algo, usted responde por eso. Entonces, las recomendaciones que le dan a Timoteo son, oiga, usted es un ejemplo para la iglesia, tú eres un ejemplo, pero también debes de cuidar lo que enseñas. Tú eres el que enseñas en un momento determinado a que eso sea una realidad en la vida de los que están acá. Le está diciendo Pablo a Timoteo. Y yo pienso que eso es un duro mensaje para ese servidor. Si no soy un ejemplo, iglesia, permítame decirle, lo mejor es sentarme. ¿Por qué? Porque simplemente eso acarrea que yo esté en peligro de no tener mi salvación. Sigo por acá, se lo llevo ahorita más adelante. Eso tiene que constituirse en un ejemplo. Cuidar de lo que enseña. Esa palabra que aparece ahí es doctrina. Y la palabra enseñanza. Eso es de entenderlo de que me han enseñado a mí lo que yo le enseño a otros. Cuando yo estoy recibiendo ese mensaje, es lo que yo estoy dejando acá. Y en cierta manera, lo que yo he recibido, lo vivo. Y a través de esa vivencia, yo les digo a ustedes, sí se puede en el nombre de Jesús. Sí se puede en el nombre de Jesús. Y eso empieza a ser un ejemplo. Entonces, debes de cuidar lo que aprendes y sobre todo cómo vives lo que aprendes. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso evidencia lo que estás enseñando. Lo enseñas en tu casa, lo enseñas en tu trabajo, lo enseñas en tu deporte, lo enseñas donde quiera que estés, porque tú eres cristiano donde quiera que vayas. Y como eres cristiano, tienes que reflejar que lo que muestra cuenta. Lo que están viendo los demás cuenta. Lo que en un momento determinado estás mostrando cuenta ante los demás. ¿Sigo por acá, iglesia? Esas son las enseñanzas que en un momento le deja Pablo a Timoteo. Ay, pastor, menos mal era él. No, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y hoy estoy diciéndote, tú y yo somos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana, porque es importante, porque es el pastor de la iglesia, sea una persona santa, correcta, que tenga buen manejo en todas las cosas. ¿Por qué es importante? Porque en cierta manera ese mensaje es el que da. Y a través de ese mensaje otras personas dirán, vale la pena. ¿Sabe qué? Yo quiero eso. Estaba aquí en viernes en la vigilia y llegó una persona
me dijo, yo soy católico, pero yo lo escucho por la ventana todos los días, todos los días que tienen culto, yo lo escucho por la ventana. Me dice, ¿sabe qué me hace venir? Que tengo problemas en mi casa. Y yo lo he escuchado a usted que Dios puede ser la solución. Y uno no tiene que decirlo por decirlo. Uno no tiene que decirlo porque le salgan letreros, porque es aleluya, porque mantiene con la Biblia aquí como el desodorante. No. Uno lo dice porque lo que me han enseñado yo lo vivo. Porque lo que en un momento me enseña la verdad, yo tengo que vivirlo. Y a través de eso empiezo a poder dar un consejo, a decirles si se puede. Y vamos a clamarle al Señor para que sí se pueda. ¿Por qué lo estoy diciendo pasito? Porque está escuchando. Ten en cuenta eso, el mensaje, el que se da, que sea correcto en ese sentido. Y lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros. Lo que tú crees es lo que enseña. Lo que tú crees de la palabra de Dios, eso es lo que enseña. Lo que tú no estás convencido de lo que dice la Biblia acerca de un caso, de otra cosa, es porque simplemente escuchas de un lado o del otro, pero no tienes argumentos para decir, eso es lo que dice la Biblia. ¿Me doy a entender en esta mañana? Por eso te dicen, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudo. Sí. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? O toda hoja del árbol. ¿Dónde lo dice? Porque hemos escuchado. Y escuchamos un comentario, otro. Y muchas veces el comentario es el que es más imponente en mi corazón que lo que yo verdaderamente vivo a través de la verdad. Eso no lo dice la Biblia. Jamás dice, y cada vez que uno sale del terminal de transporte de acá de Ibagué, hay un aviso grande. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia. Dios no dice eso. Dios no dice, ojo, Dios no es tu sirviente. Dios es tu Señor. ¿Me doy a entender hoy? Entonces eso empieza a cambiar completamente nuestra perspectiva como tal. Ellos llevan a actuar de tal forma y por eso es importante lo que tú aprendes, sobre todo aplicar lo correcto, pero también tú lo reflejas en tu vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que se te está enseñando. Y en esa sentida y más impactante vida es que empiezas a decir, no hay necesidad de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. O de pronto vas y dices, no, lo que está escrito, no. Hay muchos que tienen estampada la firma y un certificado que dice bautizado, pero que su vida no da un ejemplo de lo que es ese primer paso de obediencia para el Señor. ¿Me doy a entender hoy? Ahora, tú puedes tener los mejores argumentos acerca de la palabra de Dios, pero si los que te conocen sabes que tú no lo obedeces, o sabes que no obedeces la Biblia, eso es más impactante que las mismas palabras. Cuando tú muestras lo que estás viviendo a través de la palabra. Y la pregunta aquí es, ¿tú enseñas lo que se acomoda a tus deseos o lo que dice la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque muchos queremos escuchar lo que queremos. ¿Sabe que en muchas ocasiones vienen a este servidor para una consejería? Pastor, sin vergüenza ese que me tiene aguantando una cantidad de cosas, me separo. Pero ¿sabe qué? A mí me gusta escuchar el 100% y lo llamo a él. Me dice, pastor, yo le hago mercado cada 8 días y no hace de comer. ¿Me separo? Queremos acomodar las cosas a nuestra manera, iglesia. Y yo quiero que se acomoden hoy a lo que Dios envía a través de su verdad y todo irá mejor. Y todo irá mejor. Amén. Ahora, así que debemos cuidar lo que se ve y lo que no se ve, lo que aprendimos y lo que enseñamos. ¿Por qué? Tercer punto. Fíjate que es necesario que se deban medir las consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que ¿qué? A los que ¿qué? Te oyeren. Hay que considerar lo que va a suceder. El final del versículo es interesante. ¿Para qué? Para mi salvación. ¿Cuántos venimos a la iglesia por la salvación? Poquito, yo pensé que todos. Yo pensé que todos nos íbamos a ver en el cielo, pero ya veo que están en proceso todavía. ¡Ojo! Mire lo que me está diciendo. Esa forma de vida yo no puedo desligarla. ¿Por qué? Porque lo que se ve, lo que no se ve, tiene que ir junto. ¿Por qué? Porque eso va a ser parte para mi salvación. Y a través de esa mi salvación, yo puedo dar ejemplo a los demás de que pueden ser salvos también. Uy, a eso nos mandó Cristo Jesús. A eso nos mandó Cristo Jesús. No sé si me debí entender en esta mañana. Entonces, tiene que ir de la mano. Mire ese final tan espectacular que le está diciendo Pablo a Timoteo. Oiga, si usted no es ejemplo, ni se va a salvar usted, ni va a salvar a los demás. Si no es ejemplo, tienes que en un momento empezar a darte cuenta. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Por qué? Porque tienes que ser ejemplo para que la gloria de Dios te acompañe hasta llegar al cielo de nuevo. Ya no sé si lo creyeron. Entonces viene, ¿qué implica esto? ¿Qué es lo que implica de pronto ese sentido? Ojo, mi responsabilidad como pastor es que yo viva bien mi vida y que sean ejemplo en santidad en lo que enseño la palabra de Dios para ti y para mí, y estoy asegurando mi salvación y la de ustedes. Si no lo hago, eso me acarrea un problemita serio. Y es que no voy a tener salvación. Si no lo hago, si no enseño lo que en un momento vivo, permítame decirle, voy a tener problemas yo y van a tener problemas ustedes porque no van a llegar a la salvación, pero escuchen bien, por mi culpa. Y eso no lo quiero yo. Yo quiero que todos nos veamos en el cielo. Con esos 10, entonces amén. Ahora, la salvación no es por obras. ¿Cuánto lo creemos? Es por gracia. ¿Cuánto lo creemos? Pero ojo, a medida en que tú vivas la palabra de Dios, estás demostrando que serás salvo. Ojo, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por gracia. ¿Cuántos lo creen? Pero a medida que tú vas viviendo la palabra de Dios en tu corazón, en tus actuar, estás demostrando que vas a ser salvo. Entonces, póngame ese trompo en la que. Porque esto corresponde a cada uno. ¿Alguien lo cree? Mire, aquí está Pablo diciéndonos que ¿qué ganas con tu salvación? ¿Qué es lo que en un momento ganas a través de eso? Y no le corresponde solamente al Señor. Creo que esto asegura. Aquí Pablo está diciendo que tú demuestras tu salvación con lo que vives. Entonces, claro, por supuesto, es un regalo del Señor. Es por la gracia del Señor que tú y yo somos salvos. Pero no lo demuestres y verás. No lo demuestres y verás. Está tratando de decir Pablo. Entonces, es algo importante. ¿Cuántos lo creen? La primera consecuencia que debes de tener en cuenta es que a ustedes, a mí, demuestra que es salvo si cuida lo que se ve y lo que no se ve. Así que piensa un momento, ¿lo que se ve demuestra que soy cristiano? ¿Lo que se ve verdaderamente demuestra que soy cristiano? ¿Lo que se ve demuestra que soy salvo? Y eso empieza ya a ejercer mucha presión en nuestro corazón. Por eso te digo algo. Ser cristiano no es fácil. Solamente Sebastián. Es que es terrible, ese hombre es terrible, pero bueno. Ahora, lo que ven los demás puede decirte que soy cristiano, pero la segunda consecuencia que nos dice ahí el texto, porque es el texto el que nos está hablando, es lo que tú eres, lo que se ve y lo que no se ve, también impacta la vida de otros. También impacta la vida. O sea, yo fui claro con mi esposa un día y le dije, amor, el día que no estemos juntos,
es porque el Señor nos llevó a alguno de los dos. Pero si en un momento determinado pasa algo en nosotros, yo dejo el ministerio. Porque no voy a tener, ojo, no voy a tener el carácter que en un momento nos da Cristo para decirles desde acá, vivamos juntos, si yo no lo vivo. Si yo no doy el testimonio. ¿Me doy a entender? Son muchas decisiones que uno debe tomar para que mi salvación se vea representada en mi vida. Para que mi salvación se vea representada en mi caminar en Cristo Jesús. ¿Me di a entender? Yo no puedo ser tan inocente y lavarme las manos diciendo, pues cada uno responda por cada uno. No, yo no puedo ser irresponsable frente a Dios a ello. Si Él me ha permitido que ustedes y yo estemos aquí aprendiendo de Él. Si no puedo ser en esa responsabilidad. Ahora, eso es fácil decirlo cuando te toca de pronto a ti, cuando te dice, hermano, es que usted sí por Dios. No, eso es muy fácil. Pero cuando el pastor falla, ¿qué pasa cuando el pastor falla? No, terrible ese pastor que nos tocó. ¿Cierto que sí? Porque el pastor no puede decirte a ti, no, aquí cada uno responde por su vida. No. Aquí estamos llamados para decirle, Señor, hazme un ejemplo para que la gloria de Dios se manifieste en la iglesia del Oasis y todos nos podamos ver en el reino de los cielos y podamos declarar, valió la pena vivir en Cristo. Para mí el morir es ganancia. Ese apóstol Pablo, ¿cómo nos deja todo eso? Mire, es más, la Biblia exige al líder ese nivel. ¿Cuántos líderes somos acá? Ya somos menos. La Biblia exige ese nivel. Por eso nosotros en la iglesia debemos cuidar muchas áreas que se ven y por eso los están viendo los demás. Por eso en un momento ustedes y yo somos ejemplos a los demás. Pasan por acá y te ven saliendo de la iglesia y tú tienes que dar ese ejemplo de decir, como soy en la iglesia, soy allá afuera. Como soy en la iglesia, debo ser ante los demás. No sé si lo creyeron acá. ¿Qué están viendo ellos? Pero así de esta manera, o van por el camino correcto, o muchas veces engañamos por estar el camino cuando no lo es. Porque hay muchos lugares donde no están enseñando la verdad por acomodamiento. No le prediquemos eso, si no, no vuelven. Yo no permito en un momento determinado que eso se vea en la iglesia. Permítame decirle, cada uno responde por cada uno, pero los que estemos acá, nos vamos juntos para el cielo. Nos vamos juntos para el cielo. Así la palabra nos llame a ser líderes responsables para la gloria de Dios. ¿Lo creyeron? Que Dios y la Santísima Biblia nos acompañe siempre. Ponte de pie, iglesia. Esta historia continuará. Esta historia continuará. ¿Por qué? Porque hay más temas. ¿Y qué pasa cuando escuchamos a Darío Gómez? ¿Qué pasa? ¿Cierto que sí? Hay otros temitas por ahí que tratar, ¿cierto? Entonces, por supuesto, que el Señor nos ayude a través de su bendita palabra, de su verdad, a hacer ese ejemplo a los demás. Señor,